Pasé la mayor parte de mi vida manteniendo unida a esta familia. Crié a mi hijo sola, y cuando tuvo un hijo, volví a involucrarme. 10 años completos de cuidados, noches sin dormir y recogidas del colegio. Y al final, solo recibí un simple: mamá, es hora de que te mudes a una residencia de ancianos. Mi hijo y su familia anunciaron que emigraban a Canadá. Mejor calidad de vida, más oportunidades, dijeron. Había que vender la casa y liquidar los bienes. ¿Y yo? Prometieron que harían los arreglos necesarios. La forma en que lo dijeron fue como decidir dónde dejar a un gato el fin de semana. Nada más que una nota logística. No lo pienses demasiado. Creemos que vivir separados es lo mejor para ti, dijeron. ¿En qué momento la persona que más dio se convirtió en la más fácil de descartar? ¿En qué momento vivir en mi propia casa se convirtió en un lujo? El día que me mudé a la residencia, mi nieto se metió a escondidas y me metió un papel doblado en el bolsillo. Solo tenía 10 palabras, pero me destrozaron. Lloré en cuanto lo leí. Y esa noche, tomé una decisión que nadie vio venir. Una que rompió en pedazos su guión tan pulcro. ¿Qué decía esa nota? ¿Y cómo fui recuperando, paso a paso, los años que intentaron borrar? Me llamo Grace Whitmore. Tengo 62 años y vivo en una casa de 3 pisos, un poco vieja, escondida en las afueras de San Francisco, California. Esta mañana, me desperté incluso antes de que saliera el sol. Me froté la cara, me puse un cardigan y bajé las escaleras arrastrando los pies, encendiendo la luz de la cocina en la penumbra. Saqué un poco de harina, casqué un par de huevos y agregué un poco de mantequilla, pensando ya en las galletas de mantequilla de maní que más le gustan a Noah. Noah es mi nieto. Está en 6º grado, pero lo he criado desde que tenía 2 años. Dice que no recuerda si su papá lo recogió alguna vez de la escuela, y no está seguro de si su mamá se sentó a cenar con él, pero recuerda las galletas de su abuela. Hoy se quedó en casa. Anoche tuvo una tos muy fuerte, así que lo llamé esta mañana y le dije a la escuela que no vendría. Ahora está encorvado sobre nuestra vieja mesa redonda de cocina, mordisqueando un lápiz mientras garabatea en su cuaderno. Tiene el pelo revuelto y sus ojos aún parecen medio dormidos. Abuela, murmuró, ¿puedo hacer una galleta gigante hoy? Si puedes terminarlo, tal vez, dije con una sonrisa. No me importa si no puedo, aún así lo estoy logrando, dijo, incorporándose de repente y con los ojos brillantes. Le di un trozo de masa y lo aplastó con ambas manos. Le voy a añadir el doble de azúcar glass, anunció. El azúcar cubría la mesa como si nevara. Le agarré la manga y le recordé con dulzura, si sigues así, tendré que lavar esta camisa mañana. Sin siquiera levantar la vista, dijo, siempre me ayudas. Como si fuera lo más natural del mundo, como si hubiera nacido sabiendo que yo haría cualquier cosa por él. Miré el azúcar glass pegado a la comisura de su boca y sentí una sensación cálida y pesada en el pecho. Este niño es la única prueba que tengo de que mi vida nunca fue realmente solitaria. Solía creer que esta casa siempre estaría llena de vida. De pequeña, Robert y yo teníamos una pequeña tienda. La calle junto a nuestra casa era estrecha, pero todos los vecinos sabían sus nombres. Salíamos a las 5 de la mañana a comprar provisiones, nos turnábamos para cocinar y por las tardes para cuidar a los niños. Era agotador, pero mientras pudiera sentarme con una taza de té al final del día, mi corazón se sentía tranquilo. Robert falleció cuando yo tenía 42 años. Acababa de salir de la ducha ese día y me dijo que tenía antojo de tarta de arándanos. Le dije que buscaría arándanos frescos en la tienda al día siguiente. Sonrió y asintió, y entonces, sin más, se desplomó. Desde ese día, la casa quedó en silencio. Se acabaron los pasos, las discusiones sobre quién cocinaba la cena. Preparé menos comida. La tele permaneció apagada. Incluso el viejo gato empezó a acostarse temprano. Y justo cuando el silencio se hacía insoportable, llegó Noé. Mamá, ambos nos cambiaron el trabajo. No hay nadie en casa durante el día, me había dicho Laura, mi nuera, por teléfono. No hice preguntas. A la mañana siguiente, limpié los trastos de la habitación de invitados de arriba,
extendí una colcha vieja y preparé una cuna. A partir de ese momento, volví a despertarme a las 5 de la mañana para preparar avena y freír huevos. Noah comía despacio, así que le daba de comer cucharada a cucharada, cantándole canciones infantiles para animarlo. Por la noche, daba vueltas en la cama, negándose a dormir a menos que lo sostuviera en brazos hasta que se quedara dormido. Todavía no podía formar oraciones completas, pero podía saberlo solo por su llanto. Cuando tenía hambre, estaba cansado o necesitaba un pañal limpio. Antes, la casa parecía vacía. Pero, de alguna manera, esta personita llenaba cada rincón. A veces pienso que tal vez Dios vio lo solo que estaba y envió a Noé para darme una razón para seguir adelante. Cuando Noah creció, David, mi hijo, dijo que ya era hora de que tuviera su propia habitación. Asentí y dije que sí, pero en el fondo sabía que a Noah no le gustaría la idea. Tenía razón. Esa noche, después de arroparlo en la habitación recién amueblada del piso de arriba, regresó de puntillas una hora después, con sus pantuflas y agarrando su conejito de peluche andrajoso, con los ojos rojos de tanto llorar. Se metió en mi cama y me susurró: «Abuela, no me gusta esa habitación. Hace demasiado frío». Lo abracé y le froté la espalda. Apoyó la cabeza en mi pecho y se quedó dormido en cuestión de minutos, su aliento suave y cálido rozaba mi brazo. Siempre se quita las sábanas de una patada mientras duerme. Me he acostumbrado a despertarme 3 o 4 veces por noche solo para arroparlo. Cuando el aire acondicionado está demasiado fuerte, lo siento moverse y taparse con la manta antes de que siquiera tiemble. Las noches que tiene fiebre, siempre soy yo quien siente el calor en su frente antes de que suene el termómetro. Mi sueldo de jubilación no es mucho, solo $2.000 al mes. Después de pagar los servicios, la comida y nuestra donación regular a la iglesia, me quedan unos $700 u $800 que realmente puedo usar. Cada gasto tiene que planificarse al detalle: comidas, matrícula, libros de texto, uniformes, lápices, clases particulares, nada es barato. Uso ropa vieja. El mismo pantalón que tengo desde hace 3 años ha sido arreglado 2 veces. Los puños de mis suéteres están hechos bolitas, pero no me atrevo a tirarlos. Cuando se me desgastan las suelas de los zapatos, los llevo al zapatero de la esquina a comprar una capa nueva y sigo usándolos. Pero cuando se trata de Noah, nunca escatimo. El año que empezó la primaria, tenía los dientes destrozados, apiñados y torcidos. El dentista dijo que la ortodoncia costaría $5.000. Pasé 3 noches en vela, y luego empeñé un anillo de oro que había comprado hacía más de una década. Obtuve $1.600 por él. Añadí las monedas que había ahorrado a lo largo de los años, y de alguna manera reuní lo justo. El dentista me miró y me preguntó: ¿eres su mamá? Sonreí. No, soy su abuela. Pero, sinceramente, casi. A Noah le encanta dibujar, así que cada mes ahorro un poco más para comprarle un cuaderno de dibujo nuevo y una caja de lápices de colores. A veces se enfrasca tanto en sus dibujos que se olvida de comer, así que me siento a su lado, afilando lápices y cortando fruta. Sabe que trabajo duro para él. Cada vez que queda entre los 3 primeros en la escuela, sonríe de oreja a oreja mientras cuelga el certificado en la pared y pregunta: «Abuela, ¿este viene con algún premio?» «Claro», le digo. «Esta noche te regalamos una galleta de mantequilla de cacahuete extra». Ambos nos reímos como si fuera el mejor trato del mundo. Y en esos momentos, lo juro, todo vale la pena. Incluso el presupuesto ajustado, incluso los zapatos gastados. Todo. Ahora Noah tiene 12 años. Me llega casi al hombro y calza la misma talla que yo. Hace sus tareas solo, me ayuda a tender la ropa e incluso a veces me ayuda con la cena para que pueda descansar un rato. Una noche, levantó la vista de la almohada y dijo: «Abuela, soñé que te perdiste». Me quedé paralizado un segundo. «¿Qué pasó en el sueño?», pregunté. «No te encontré», dijo con los ojos brillantes. Había gente por todas partes, pero nadie me escuchaba. Le aparté el pelo e intenté sonreír. «¿Al final me encontraste?». Él asintió y luego susurró: «Pero cuando desperté, lloré. Tenía miedo de que realmente te hubieras ido». No dije nada. Simplemente lo acerqué y lo abracé más fuerte.
Las galletas estaban listas. Apagué el horno y puse la bandeja en la mesa. Noah, la cena está lista. Grité. Saltó de la silla y me jaló para que me sentara a su lado. Le dio un mordisco a una galleta de mantequilla de cacahuete caliente y dijo: «Abuela, cuando sea mayor, aprenderé a hacerlas como tú». Asentí y le di un mordisco también. El sabor era cálido y mantecoso, perfecto, pero de repente se me hizo un nudo en la garganta, como si algo se hubiera atascado. 10 años. Todo había transcurrido como un sueño, lento y rápido, pleno y fugaz, hasta el día en que David y Laura regresaron. Esa noche, preparé el plato favorito de Noah, muslos de pollo estofados. Fui a la tienda y compré un pollo entero, lo corté y lo dejé hervir a fuego lento hasta obtener un plato rico y aromático. Al abrir la olla, el olor inundó toda la cocina. Respiró hondo, sonriendo. «Abuela, ¿hoy es una ocasión especial?». Le devolví la sonrisa. «No, la verdad. Solo pensé que te vendría bien algo sustancioso. Ya casi se te pasa el resfriado». Comió con gusto, con la boca brillante por la grasa de pollo. Me senté frente a él, observándolo en silencio, con el corazón ligero. Pero cuando saqué el último tazón de ensalada y regresé a la sala de estar, algo en el aire había cambiado. Las expresiones de David y Laura cambiaron. «Mamá, hay algo que necesitamos hablar contigo», dijo David, y por su tono me di cuenta de que no venía nada bueno. Se sentaron frente a mí en la mesa de centro. Había papeles esparcidos por la superficie, junto con un billete de avión impreso. «Hemos decidido emigrar», dijo. «A Vancouver, Canadá. Nuestra solicitud de trabajador calificado fue aprobada y planeamos mudarnos para finales de año». Antes de que pudiera procesarlo, Laura intervino: «Va toda la familia, incluido Noah. Las escuelas son mejores allí». Mis ojos se dirigieron hacia Noé. Su tenedor estaba congelado en el aire, con un trozo de pechuga de pollo agarrado entre las púas. No movió ni un músculo. «Mamá, íbamos a esperar el momento oportuno», dijo David, suspirando mientras sacaba una hoja del montón y me la ofrecía. «Pero los documentos llegaron hoy. Hay algunas cosas que tenemos que resolver rápido. Este es un contrato de administración de propiedades. Solo tiene que firmar aquí. Nos encargaremos del alquiler y el mantenimiento de la casa. Ahorrará los ingresos del alquiler. Ya hemos buscado una residencia para jubilados, es un lugar fantástico. Personal a tiempo completo, 3 comidas al día, limpio y seguro. Transferiremos dinero a su cuenta cada mes». Me temblaba la mano. No tomé el papel. En cambio, lo miré directamente a los ojos. «¿Me estás pidiendo que me mude de mi propia casa?». Laura se apresuró a explicar: «No es que te vayamos a echar, mamá. Solo queremos asegurarnos de que estés instalada en un lugar seguro. Vivir sola aquí no te conviene». «Pero esta es mi casa», dije en voz baja. «Tu padre se aseguró de ello. Antes de morir, dejó testamento, dijo que podría vivir aquí el resto de mi vida». David mantuvo un tono sereno. «No vamos a cambiar el título. Es solo para la administración. Cuando ya no vivas aquí, será de Noah». Me volví hacia Noah. Aún no había levantado la vista. Su mano apretaba el tenedor como si fuera lo único que lo sujetaba. Tragué saliva con fuerza. «¿Y si no quiero ir?». Se miraron. Laura suavizó la voz. «Entonces, quizá tengamos que contratar a un abogado». «No se trata de obligarte, mamá. Simplemente no podemos quedarnos, y dejarte sola aquí no está bien». «¿No es lo adecuado para mí?». Solté una risa breve y amarga. «¿Me estás pidiendo que me mude a un centro y que deje la casa donde he vivido durante 40 años? ¿Y eso es por mi propio bien?». De repente, a Noé se le cayó el cuenco con un ruido fuerte. Se le quebró la voz. «Abuela, no te vayas». La habitación quedó en silencio. El tono de Laura se enfrió al instante. «Noah, ese no es tu lugar. ¿No dijiste que la residencia de ancianos se veía muy bien?».
La voz de David se volvió más aguda. Noé, basta. Me volví hacia Noah. ¿De verdad quieres que me vaya? Mantuvo la cabeza gacha. Le temblaban los labios. El borde de sus ojos se estaba poniendo rojo. Yo no quiero que desaparezcas. Durante un largo rato, no pude hablar. El pollo en la mesa se había enfriado. Las luces de la cocina seguían encendidas, pero toda la casa parecía haber sido destrozada por una ráfaga de viento frío. Aparté el papel lentamente. Lo pensaré. Ambos dejaron escapar suspiros de alivio. Laura se acercó. Mamá, de verdad, intenta verlo de otra manera. Te resultará más fácil. Sí, asintió David. Se acabó cocinar, se acabó lavar la ropa. Te cuidaremos. Y te enviaremos dinero cada mes. La forma en que dijeron, cuidado, lo hizo parecer una transacción pulida. Firme este papel, a cambio, le compraremos una vejez cómoda. No dije otra palabra. Noah recogió la mesa en silencio. Su pequeño cuerpo parecía inusualmente inmóvil, con los hombros ligeramente temblorosos. Y de repente recordé el día que le dije que Robert había muerto, como no lloró ni gritó. Simplemente se quedó allí, inmóvil y vacío, como si el mundo se le hubiera escapado. Después de cenar, me quedé sola frente al fregadero, lavando los platos. El sonido del agua corriendo inundó la habitación mientras mis manos trabajaban en la espuma, una y otra vez. Pero mi mente no podía dejar de resonar con las palabras que acababan de decir. Mamá, no es seguro para ti estar aquí sola. ¿Inseguro? Llevo 40 años viviendo en esta casa. Puedo cocinar, arreglar cosas, hacerles dobladillos a pantalones rotos a niños que están creciendo. ¿Qué parte de eso es inseguro? Pero no lo dije en voz alta. Simplemente sequé cada plato, uno por uno, y los apilé cuidadosamente en el armario. En ese momento lo supe. Sus mentes ya estaban tomadas. Y yo no era más que un elemento más en su lista de verificación para la reubicación. La luz de la cocina era tenue. Me quedé allí un buen rato antes de encenderla y subir las escaleras. Noah ya se había bañado. Estaba acurrucado en la cama, abrazando a su viejo conejito de peluche. En cuanto me vio, extendió la mano y me tiró de la manga. Abuela, ¿de verdad te vas? Le toqué suavemente la frente. No hay prisa. Ya lo solucionaremos, ¿vale? Él asintió y se apoyó en mi pecho, como solía hacerlo de pequeño. Me acosté a su lado, mirando al techo mientras el sonido de la lluvia fina golpeaba los aleros del exterior. Goteo, 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 como el tic-tac de un reloj, adelantando el tiempo. Los sabía. Ya habían empezado a revisar mi vida. No volví a mencionar el acuerdo. A la mañana siguiente, me levanté temprano, como siempre, y preparé avena y huevos fritos. Noah bajó tarde, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Le alisé el pelo revuelto y le puse el desayuno delante. Comió despacio. No lo apresuré. Simplemente me quedé allí sentado, viéndolo sorber su avena, fingiendo que todo seguía igual. Abuela, ¿de verdad vas a mudarte? Preguntó en voz baja. Mordí un trozo de tostada y respondí rotundamente, aún no lo he decidido. No te vayas, ¿de acuerdo? Dijo con la mirada baja. No respondí. Solo le di una palmadita en la cabeza. Come antes de que se te enfríe la avena. Este niño siempre ha sido demasiado perspicaz. Capta todo lo que los adultos suponen que no entiende. Y en lugar de llorar o armar un escándalo, simplemente se aguanta y se aprieta un poco más contra mí, como si fuera la única manera de mantenerse firme. Esa noche, mientras la casa estaba vacía, me dirigí sola al almacén del tercer piso. Esta casa no ha cambiado mucho en décadas. Cuando Robert aún vivía, guardaba todos nuestros documentos en un archivador metálico, cada cajón etiquetado con su pulcra letra, escrituras de propiedad, seguros, facturas de servicios públicos. Era meticuloso. Y después de su muerte, nunca tuve el valor de tocar sus archivos.
Abrí cajón tras cajón, hojeando montones de carpetas amarillentas. Finalmente, enterrado en el fondo, encontré un sobre grueso. Mi nombre, Grace Whitmore, estaba escrito en el frente con tinta azul intenso. En el interior había una declaración de propiedad del año 1989, junto con un dictamen jurídico notariado y sellado por un despacho de abogados. Lo entendí inmediatamente. Aunque Robert y yo compramos la casa juntos, la escritura estaba a mi nombre. Y el documento lo dejaba claro, se trataba de un contrato de ocupación vitalicia legalmente vinculante. A menos que diera mi consentimiento por escrito, esta casa no podía alquilarse, hipotecarse ni venderse. Cerré la carpeta y la sostuve contra mi pecho, permaneciendo en silencio un buen rato. Lo que sentía no era ira. Era algo más silencioso, más profundo, una especie de tristeza. No eran malas personas. Simplemente estaban demasiado ocupados, eran demasiado prácticos, estaban demasiado acostumbrados a gestionar la vida de los demás. Consideraban mi vejez como cualquier otra tarea logística, una responsabilidad que delegar, un activo que gestionar, un inmueble que reutilizar. Nunca se les ocurrió que yo no era alguien que se marchara sin hacer ruido. Y me di cuenta, que realmente no creían que hubieran hecho nada malo. Guardé los documentos en el fondo del armario de mi habitación y pegué una nota en la carpeta, importante, no tocar. Un recordatorio para mí. Y quizás, discretamente, un mensaje para sus planes, no tan rápido. Al día siguiente, me levanté como siempre, cociné, limpié y me ocupé de la casa. Abajo, hablaban con entusiasmo de la vida en Vancouver. De lo fresco que era el aire, de lo seguros que eran los barrios. De cómo no tendría la oportunidad de asistir a la mejor escuela privada de la zona. Si podemos terminar esto pronto y presentar el papeleo, dijo Laura, entonces, después de mudarnos, él podrá volver a visitarte con frecuencia. Como si Noé fuera una recompensa que me podían conceder. Sonreí y asentí. No te preocupes. En cuanto haya ordenado mis cosas, firmaré. David dejó escapar un suspiro visible. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Laura añadió, significa mucho para nosotros. Lo haces mucho más fácil. No los llamé. A veces permanecer en silencio no significa que seas ingenuo, y decir que sí no significa que te hayas rendido. No me estaba rindiendo. Estaba esperando. Creían que mi quietud significaba sumisión. Confundían mi calma con obediencia. Pero cuando finalmente se relajaron, cuando estuvieron convencidos de que me había doblegado a su voluntad, comencé, pieza por pieza, a recuperar lo que era mío. Esa noche, Noah se metió en mi cama como siempre. Le di unas palmaditas en la espalda y él me abrazó. Abuela, susurró, ¿me extrañarás? Por supuesto, respondí suavemente. Si no estoy ahí, ¿aún puedes dormir? Cerré los ojos y dije, cuando no estés conmigo, solo soñaré contigo. Él emitió un silencioso se acurrucó en mi pecho como un gatito y se quedó dormido poco después. Afuera de la ventana, el viento agitaba las hojas, suave, rítmico, constante. Y por un instante, sentí como si Robert estuviera de nuevo a mi lado, con su voz en mi oído, no tengas miedo. Apreté el documento contra mi pecho y me dije lo mismo, no tengo miedo. Sigo de pie sobre los cimientos de esta casa. Aunque el mundo entero se mude, sigo aquí. La mañana que hice la maleta, aún no había amanecido. Un frío húmedo de marzo impregnaba el aire, y el suelo se sentía resbaladizo bajo mis pies. Puse las pantuflas de Noah cuidadosamente junto a su cama, temiendo que se resbalara al levantarse. Había dormido profundamente la noche anterior, sin dar vueltas en la cama como de costumbre. Quizás presentía lo que se avecinaba. Toda la noche se había aferrado a la manta, con la cara hundida en mi pecho, durmiendo profundamente, como cuando era pequeño. Abajo, preparé una tetera de té y me senté a la mesa de la cocina, esperando que me recogieran. David llegó puntual. Su coche estaba parado junto a la acera, con el motor en marcha. Laura no vino, tenía trabajo, dijo, y envió un mensaje a través de David, dile que no se preocupe.
Solo concéntrate en descansar y acomodarte. No querían que yo cargara nada, por si te caes, dijeron. No había empacado mucho. Solo una pequeña maleta de cuero con 2 mudas de ropa, una colcha de algodón, unas pantuflas, una caja de medicinas y un cuaderno de espiral lleno de mis recetas escritas a mano. Había pensado en preparar el desayuno una última vez, panqueques y tortillas calientes, los favoritos de Noah, pero David ya me estaba insistiendo, puede que haya mucho tráfico. Deberíamos llegar temprano para que puedas acomodarte. Es difícil describir cómo me sentí. De repente, la casa parecía demasiado silenciosa, tan silenciosa que podía oír cada crujido bajo mis pasos, como si las tablas del suelo estuvieran diciendo adiós. Cuando era casi la hora de irnos, Noah aún no había bajado. Dudé, preguntándome si debía despertarlo, cuando oí el rápido ruido de unos pasos sobre mi cabeza. Bajó corriendo las escaleras en pantuflas, sin palabras, sin avisar, simplemente corrió directo a mis brazos y me abrazó fuerte por la cintura, con la cara pegada a mi estómago. Me quedé congelada por un segundo, luego lentamente envolví mis brazos alrededor de sus pequeños hombros. Tranquila, cariño. La abuela se quedará un ratito. Cuando tengas un descanso, volveremos a hornear galletas de mantequilla de cacahuete, ¿vale? Él asintió, pero las lágrimas comenzaron a derramarse, cayendo una a una como cuentas en una cuerda rota. SHH, ya basta de llorar, dije con dulzura, apartándome. Si lloras así, no podré irme. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no emitió ningún sonido. Afuera, David tocó la bocina. 2 veces. Suspiré y rodeé a Noah, pasando junto a él hacia la puerta. Justo cuando crucé el umbral, tiró del dobladillo de mi abrigo desde atrás y metió un pequeño trozo de papel doblado en mi bolsillo. Abuela, no la abras ahora. Espera a que llegues. Asentí en silencio, temeroso de que si hablaba, me desmoronaría. No miré atrás al subir al coche. Pero al subir la ventanilla, no pude evitar girar la cabeza. Estaba de pie en la puerta, vistiendo ese suéter viejo y apelmazado, con los puños apretados a los costados y los dedos de los pies enroscados en las tablas de madera del piso del porche. Él no se movió. Ni una pulgada. El coche dobló la esquina y, sin más, la vieja casa familiar desapareció detrás de la curva. La residencia de ancianos se encontraba a las afueras de la ciudad, un edificio de ladrillo renovado que, desde fuera, parecía limpio y bastante bien cuidado. El vestíbulo estaba iluminado con una luz tenue y sonrisas amables. La recepcionista me recibió con calidez, e incluso las puertas del baño tenían letreros bien pegados, deshumidificación en proceso. Me senté en mi nueva cama mientras la enfermera me explicaba el horario, horarios de comidas, horarios de medicación, apagar las luces. No oí nada. Sentía un vacío en el estómago. Como si alguien me hubiera arrancado un pedazo del pecho. No fue hasta que se apagaron las luces que recordé la nota. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y desdoblé con cuidado el pequeño trozo de papel, alisándolo sobre mi regazo. Solo un fragmento de un cuaderno de estudiante. La letra de Noah estaba ligeramente torcida, con letras grandes e irregulares. Solo había escrito una frase. Abuela, cuando crezca te llevaré a casa. Me quedé mirando esas palabras durante un largo rato, como si pudieran empezar a hablarme. Cada letra fue escrita lentamente, presionada profundamente en la página, como si hubiera grabado cada onza de su promesa directamente en mi corazón. Y entonces vinieron las lágrimas. Una inundación. Un grifo abierto. No hay forma de detenerlo. Tiene solo 12 años y ya sabe que ser enviado lejos es una forma de injusticia. Solo tiene 12 años, pero ya entiende que una promesa es la única protesta que puedes hacer cuando eres demasiado pequeño para defenderte. Apreté esa nota con ambas manos, sentada en una cama que no era mía, en una habitación que no era mía, escuchando el suave pitido de la luz del sensor de movimiento fuera de la puerta. Pero mi mente estaba de vuelta en esa vieja cama de madera de casa. El que compartimos. Aquel en el que Noé se movía y daba vueltas todas las noches. Aquel en el que me levantaba 3 veces por la noche solo para volver a arroparlo. Esa cama todavía está en la casa. Esperando a que regrese. Pero no me volví atrás.
Seguí susurrándome a mí mismo las mismas palabras una y otra vez. Cuando seas mayor, la abuela seguirá en casa. Este lugar, la verdad, no está mal. La habitación está limpia, tiene aire acondicionado y una ventana grande. La cama es nueva. La almohada es demasiado alta, pero es manejable. Los pisos se fregan 3 veces al día y los baños están impecables. El desayuno, la comida y la cena llegan puntualmente. Si no terminas, hay una nevera en la habitación. En mi primer día, una joven cuidadora me recibió con una sonrisa brillante. Señora Whitaker, dijo, bienvenida a Golden Haven. Asentí. Gracias. Me dio un recorrido por las zonas comunes, mesas de rompecabezas, una estación de té, un par de residentes viendo las noticias en un televisor colgado. Algunos me saludaron con la cabeza. Yo también asentí, pero no dije nada. A las 2 de la tarde, organizan actividades diarias. La cena se sirve a las 5. Se apagan las luces a las 8. Me entregó un folleto. Este es nuestro calendario de actividades, dijo. Lo tomé, pero no lo abrí. Simplemente lo guardé en el cajón junto a mi cama. No es que no pueda adaptarme. Es que no lo haré. Porque adaptarse significa aceptar. Y aceptarlo significa que realmente lo he dejado. La cena de esa noche consistió en una bandeja de nuggets de pollo con zanahoria y un tazón de sopa caliente. Le di un mordisco. Estaba insípido, casi sin sabor. Abrí mi pequeña maleta de cuero y busqué en el bolsillo lateral la nota doblada, la promesa de Noah. Encontré un trozo de cinta transparente y lo pegué a la pared, justo encima de mi almohada. De esa manera, cuando le digo buenas noches, todavía puedo tocar el borde de sus palabras. No es que no pertenezca aquí. Es que me niego a hacerlo. Porque desde el momento en que dejé que este lugar se sintiera como mi hogar. Lo he dejado. La gente en la residencia de ancianos no era mala. La señora Jenkins, que vivía enfrente, tenía 75 años. Tenía 3 hijos, uno vivía en Japón, otro en Alemania y el tercero llevaba más de una década sin llamar. No hablaba mucho, pero todas las noches recitaba salmos en voz baja bajo la luz de la lámpara de su mesilla de noche, susurrándolos verso por verso. No me importaba escucharla. Su voz era tranquila, firme, casi como una canción de cuna. Una noche me dijo, una vez que te acostumbras aquí, no extrañas tanto tu casa. Asentí. Pero no respondí. Porque en el fondo yo ya lo sabía, esa casa, nunca fue solo una casa. Era un hogar porque Noé estaba en él. Ha pasado una semana desde que me mudé. David no ha venido. Ni una sola vez. Ni siquiera una llamada. Laura, por otro lado, envió 2 mensajes de voz. Dijo que estaban ocupados con el papeleo. Dijo que Noah me llamaría la próxima vez. Grace, ¿estás bien? Preguntó en el último. Respondí, estoy bien. Bien, dijo y finalizó el mensaje. No tengo miedo a la soledad. Lo que temo, es que me encasillen poco a poco en una fase de transición, como si fuera una obligación temporal, algo en lo que todavía están trabajando. Como si solo necesitaran que por fin me instalara aquí, para que luego pudieran tacharme de la lista, borrarme de sus planes y no tener que preocuparse nunca más. Esa tarde, un grupo de estudiantes voluntarios llegó desde una universidad cercana. Una niña alegre se me acercó con una sonrisa amable y me mostró un programa de actividades impreso. Sra. Whitaker, esta semana ofrecemos manualidades y canto. ¿Le gustaría unirse? Sonreí y negué con la cabeza. No puedo llevar la melodía y mis manos ya no son tan firmes. Ella seguía sonriendo. No te preocupes. Puedes sentarte y mirar, si quieres. Asentí cortésmente. Ella se quedó de pie junto a mi cama por un momento, su mirada se dirigió a la nota pegada en la pared junto a mi almohada. Ella preguntó suavemente, ¿tu nieto escribió eso? Me congelé por un segundo y luego asentí. Qué tierno. Seguro que te extraña mucho. No respondí.
Después de que ella se fue, extendí la mano y toqué la esquina del papel. No es que no pueda acostumbrarme a este lugar. Es que no lo haré. No hay nada malo aquí, pero no hay ninguna vieja estufa de gas con la llama desigual, ninguna pequeña planta de hierbas que he estado cuidando durante 10 años en el balcón, y ningún pequeño cuerpo cálido deslizándose bajo las sábanas a mi lado en el medio de la noche. Solo estoy yo. Sigo el horario al pie de la letra. Cada día es un documento limpio y ordenado, formateado, estructurado y correcto. Pero no hay calidez en ello. Esa noche, soñé que estaba de vuelta en la cocina. Una bandeja de galletas de mantequilla de cacahuete se horneaba en el horno. Noah estaba a mi lado, moviendo con cuidado las galletas con un tenedor a la rejilla para enfriarlas. Cuando me desperté, tenía los ojos húmedos. Y me dije a mí mismo, si ni siquiera puedo mantener ese sueño, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Señora Whitaker, tiene una llamada. Una enfermera estaba parada en la entrada de la sala común, gritando mi nombre desde el otro lado del pasillo. Dejé la bola de lana en mis manos y me levanté lentamente. Hola. Mamá. La voz de David. Frío, distante, su tono habitual. ¿Está todo bien por allá? Está bien, dije. Hizo una pausa. Y entonces, justo a tiempo, entonces, ¿has tenido tiempo de pensar en firmar ese contrato de administración de propiedades? Sin edulcorarlo. Sin preámbulos. Tampoco me molesté en suavizar mi respuesta. No tengo intención de firmar. Silencio. Solo por un segundo. Luego un profundo suspiro. Mamá, no se trata de quitarte tus cosas, dijo. Solo intentamos ayudarte a gestionarlo todo. Sabes que estamos a punto de mudarnos a Canadá y que aún tenemos poco dinero. Tenemos transferencias estancadas, papeleo pendiente. Nunca dije que estuvieras robando, interrumpí, tranquilo y sereno. Solo dije que no vendo. Y no alquilo. Su voz se tensó. Si haces esto, no podremos seguir adelante con ninguno de nuestros planes. Lo entiendes, ¿verdad? Entonces no hagas planes conmigo, respondí. Esta es mi casa. Llevo 40 años viviendo en ella. Y si alguien la toca o no, es mi decisión. Él no discutió. Él simplemente colgó. Volví a sentarme en el borde de la cama y abrí el cajón de la mesita de noche. De debajo de los pañuelos de papel y las pilas de repuesto, saqué un sobre. Dentro estaba mi declaración de propiedad única de 1989. Ya había hecho 2 copias. La original estaba guardada en el compartimento oculto de mi vieja maleta de viaje. La segunda se la había entregado a alguien de confianza, una abogada cuyo padre llevaba los asuntos familiares. Ahora dirigía su propio bufete en el centro. Había solicitado permiso para salir de la residencia y había acordado encontrarme con ella en un café justo afuera de las instalaciones. Señora Whitaker, me saludó con una cálida sonrisa. Mi padre hablaba de usted constantemente. Decía que era una de sus clientas más honorables. Asentí y le entregué el documento. Quieren que firme este contrato de gestión, expliqué. Dicen que es solo para facilitarles las cosas. Pero no me fío. Creo que podrían estar haciendo arreglos a mis espaldas. Hojeó los papeles, frunciendo el ceño. Esta declaración es antigua, pero sigue siendo legalmente válida. Usted figura como único propietario. Y aquí mismo, dice claramente que la propiedad no se puede alquilar, transferir ni hipotecar sin su consentimiento escrito o verbal. Exhalé y el alivio me invadió. Sin embargo, añadió, recomiendo encarecidamente solicitar una congelación de título. De esta manera, podrá bloquear cualquier actividad no autorizada sin necesidad de detectarla posteriormente. Sí, asentí. Hagámoslo. Hizo una pausa y luego preguntó con dulzura, ¿has considerado volver a casa? Pareces inquieto aquí. No respondí de inmediato. No es que no lo hubiera pensado, sino que sabía que si regresaba ahora, me verían como una carga otra vez. Pero no iba a dejar que me echaran de lo que era mío.
Al regresar a la casa, solicité la congelación del título de propiedad inmediatamente. El abogado también me ayudó a redactar y enviar una notificación formal de no consentimiento, donde declaraba claramente que rechazaba cualquier tipo de transacción o acuerdo de gestión. Se enviaron copias a David y Laura. 3 días después, sonó el teléfono. Esta vez fue Laura. Grace, dijo con tono tenso. ¿De verdad no estás dispuesta a considerar nuestra posición en absoluto? Te mudas a otro país, respondí. ¿Qué importa si me quedo en mi casa? Hubo una pausa. No es que, es solo que, dejar la casa vacía también es un problema. No podemos estar haciendo malabarismos con todo desde el otro lado del océano. Así que quieres encargarte de mí primero, terminé por ella. Quítame del medio para que puedas encargarte de la casa. Hubo un largo silencio. Entonces ella habló, con voz fría y monótona. Estás siendo increíblemente egoísta, ¿lo sabes? No intentamos hacerte daño. Solté una risita seca. Claro que no, dije. Solo quieres que te convenga. No volvieron a llamar después de eso. La vida en la residencia de ancianos seguía como siempre. Pero yo sabía que algo había cambiado. Empecé a llevar un diario, anotaba cada día, cada pequeña sensación, para no olvidarla. Incluso llamé a Joe, mi antiguo vecino. ¿Cómo está la planta de albahaca cerca de mi porche trasero?, pregunté. Se rió. Corté algunas antes de que te fueras. Las planté en mi balcón. Ya están floreciendo. Y de repente, extrañé tanto mi hogar que podía sentirlo en mis huesos. Saqué la nota de Noé, la que guardaba junto a mi almohada. La leí en voz alta como una profecía, como una brújula que me guiaba a casa. Ya no se trataba de esperar a que creciera. Se trataba de que yo me fuera a casa ahora. No estaba vendiendo. Yo no me iba. La mañana en que salí de la residencia de ancianos, el sol brillaba sin filtros. Me quedé en la puerta principal, sosteniendo mi vieja maleta por el asa. Una de las enfermeras me vio y negó con la cabeza suavemente. Señora Whitaker, ¿está segura de esto? Asentí. Estoy seguro. Gracias. Miró mi maleta ligera y desgastada y soltó una risita. Eres un tipo duro. Sonreí y dije. No estoy mal. Solo estoy harta de comer en mesas ajenas. Mi antigua casa llevaba más de un año vacía. El buzón de la entrada estaba manchado de óxido y una fina capa de polvo se aferraba al felpudo. Las luces navideñas del invierno pasado aún colgaban flácidas de los aleros, sin haberlas quitado. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué la llave. Entró en la cerradura con una ligera resistencia, y las bisagras crujieron al abrirse la puerta, emitiendo un crujido que sonó casi como un saludo, bienvenido de nuevo. Me detuve en el vestíbulo y respiré hondo. El aire olía a madera, polvo y tiempo. Aquí viví durante 40 años. El lugar donde George y yo pintábamos paredes, cambiábamos bombillas, colgábamos un columpio en el jardín y plantábamos albahaca en la ventana de la cocina. Me quité los zapatos y subí a la vieja y chirriante escalera, deslizando la mano por la barandilla, desgastada por décadas de uso. La cocina estaba exactamente como la recordaba. Sobre la estufa, la campana extractora aún tenía pegada la vieja nota adhesiva de George, no lo olvides, pan de ajo el viernes. Saqué un paño y comencé a limpiar, desde el alféizar de la ventana hasta el marco de la puerta. A las 3 de la tarde ya había vuelto a plantar la albahaca en la jardinera que había debajo de la ventana de la cocina. Como yo, finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. Arriba, abrí la puerta de la antigua habitación de Noah. La cama seguía allí, con las mantas cuidadosamente dobladas. Su pequeña manta de lana seguía colgada en la esquina, junto a un conejito de peluche descolorido. Me senté en el borde de la cama y coloqué mi mano suavemente sobre la oreja desgastada del conejito. Esa noche, preparé una cena tranquila, salmón a la plancha, calabaza asada y un tazón de sopa cremosa de maíz. Puse la mesa para 2. Al sentarme, susurré suavemente. Noah, esto es tuyo.
Están en Canadá ahora. Después de notificarles que la propiedad había sido congelada y ya no sería compartida, David respondió con una sola frase. Entonces seguiremos el plan. Y así, sin más, siguieron adelante. Rescindieron el contrato de arrendamiento. Cerraron las cuentas. Consiguieron sus visas. Poco a poco, se retiraron de mi vida. No los detuve. No fui al aeropuerto. Noé no dijo adiós. Compraron un piso, cambiaron sus números y me enviaron algunas fotos de su nueva vida. No respondí. Pero los salvé a todos. No estoy enojado. Acabo de dejar de tener expectativas. Sé que no volverán pronto. Y sé que esta casa, de ahora en adelante, me pertenece a mí, y solo a mí. Comencé a llevar un diario de cocina. Lo que cociné ese día, cuánto costó. Los platos que le encantaron a Noah, los anoto especialmente junto a ellos. Los que no le gustaron, también los anoto. Así cuando vuelva de visita sabré qué no hacer. Un día, recibí un sobre con matasellos de Vancouver. Era de Noah. Dentro había un dibujo a lápiz de color. En ella, yo estaba de pie en la cocina, removiendo algo en la estufa, con el delantal atado torcido y el vapor saliendo de la olla. Él estaba a mi lado, con la boca abierta formando una O caricaturesca, como si lo hubieran pillado probando algo a escondidas. En la esquina, con su letra temblorosa, había escrito: Abuela, la cocina es mi hogar. Lo coloqué en el refrigerador con un pequeño imán y me quedé allí mirando durante mucho, mucho tiempo. Y en ese momento, lo comprendí, lo que dejé atrás no era solo una casa. Le había dejado un recuerdo. El único lugar en su mundo donde se sentía cálido y seguro. A las 6 de la mañana siguiente, ya estaba sentado junto a la ventana de la cocina. La luz del sol entraba oblicuamente, proyectando una luz dorada sobre la mesa y una hoja de papel en blanco. Con mis gafas de leer puestas, comencé a escribir, despacio y con cuidado. Las palabras salían vacilantes, pero con intención. No era la primera carta que escribía en mi vida, pero sí la primera que le escribía a alguien a quien extrañaba de verdad. Querido Noé. La abuela está bien. Pinté la casa y por fin instalé luces nuevas en la cocina. Tu albahaca favorita está volviendo a crecer en el balcón. La semana pasada, le brotaron hojas nuevas. Grandes, de un verde brillante, que huelen a verano cuando sopla la brisa. Sigo cocinando todos los días. He estado ventilando tu camita por las tardes y por fin le volví a coser la oreja a tu conejito de peluche. Hice una pausa, pensé un momento y luego continué. La abuela no está enojada, cariño. Sé que no tuviste oportunidad de despedirte ese día. Apuesto a que también fue duro para ti. Ya no estoy en la residencia de ancianos. Ya estoy de vuelta en nuestra casa. Una vez me dijiste que la cocina era mi hogar, que cuando cocinaba, todo estaba bien. Bueno, siempre me he sentido así. Mientras podía imaginarte en algún lugar de esta casa, seguía sintiéndose viva. Metí la mano en el sobre y saqué la pequeña nota que una vez había deslizado en el bolsillo de mi abrigo. Abuela, cuando crezca te llevaré a casa. Lo aplané suavemente y usé cinta adhesiva de doble cara para presionarlo sobre la parte inferior de la carta. Sus palabras se cosieron en las líneas de las mías. Cuídate. Sé amable con tus padres. Y recuerda siempre, la abuela está aquí, esperando tu regreso. Con cariño. Abuela. Doblé la carta, la metí en un sobre blanco y lo sellé con una pegatina, uno de esos gatos de dibujos animados abrazando una galleta de mantequilla de maní. A Noé le encantaban esas pequeñas cosas y siempre las pegaba en todas partes, en sus carpetas escolares, en el refrigerador, en su mochila. Llevé la carta a la oficina de correos del pueblo. Hice fila. Compré un sello de correo aéreo internacional. La mujer del mostrador miró la dirección y sonrió. ¡Qué dulce! ¿Tu nieto? Asentí. Sí, es para él. Ella sonrió aún más. Bueno, apuesto a que le va a encantar recibir esto. Dije, espero que le haga sonreír. De regreso a casa,
Preparé el almuerzo, como siempre. Pasaron los días sin respuesta. Pero no estaba preocupado. Entonces, una mañana, mientras estaba en el jardín colgando la ropa, oí el tintineo del buzón. Me acerqué y allí estaba. Un sobre azul y blanco para correo aéreo, con franqueo de Canadá. En la línea del destinatario, escrito en letras inclinadas y desiguales, decía: para, abuela. Lo abrí con cuidado. Dentro había un trozo de papel de dibujo y una carta. El dibujo volvía a ser nuestra cocina. Esta vez, yo estaba de pie junto a la estufa, y Noah estaba en la puerta, con el delantal atado a la cabeza, como si intentara ayudar. En la mesa había 2 galletas de mantequilla de cacahuete, una grande y otra pequeña. La carta decía: querida abuela. Recibí tu carta. Me hizo muy feliz, pero también me hizo llorar un poco. Cada noche, antes de dormir, pienso en ti. Una noche soñé que volvías a hacer galletas. Estaba sentada junto a la puerta de la cocina, observándote. Me miraste y sonreíste. Al despertar, dibujé ese sueño y te lo envié. Te amo por siempre. Noah. Pegué su carta en el refrigerador, justo a la altura de los ojos desde donde me siento para comer. Luego saqué mi viejo cuaderno de recetas y volví a marcar con un círculo todos sus platos favoritos. Con cuidado, uno por uno. Después de almorzar, reuní los documentos que había preparado y los guardé en una carpeta manila. Luego salí. Ese día, me dirigí a la oficina de registro de tierras del condado para ocuparme de algo que había estado guardado en silencio en mi corazón durante meses. En el mostrador, entregué los papeles uno por uno. La mujer tras el cristal tecleó, hizo una pausa y levantó la vista. Señora Whitaker, dijo, ¿está segura de que quiere gestionar la casa así? El valor de las propiedades en ese barrio ha subido mucho. Asentí con voz firme pero firme. No me preocupa el valor. Solo no quiero que esta casa caiga en el olvido. Lo que presenté fue un memorando de intenciones legalmente vinculante. La casa se heredaría, y Noah sería el único beneficiario. Nadie más tendría derecho a reclamarla. La dependienta me miró con los ojos ligeramente vidriosos. ¿De verdad quieres a tu nieto? Yo solo sonreí. No necesitaba decir nada. El tiempo transcurría a un ritmo tranquilo. Mis rodillas ya no eran lo que eran, y cocinar me llevaba un poco más de tiempo. Antes de acostarme, usaba un masajeador de calor para aliviar el dolor de pies. Pero nunca me sentí vieja. Solo me sentía como alguien que esperaba. Esperé a que Noah creciera. Esperé a que volviera a esta cocina bañada por el sol, a sentarse en la misma silla vieja que siempre le encantó y gritar: abuela, ya llegué. 4 años después, estaba en la cocina pelando batatas. Afuera, el viento había arreciado y las cortinas se movían como velas. No encontraba mis gafas para leer, así que aflojé el ritmo, tarareando suavemente mientras trabajaba. Brilla, brilla, estrellita. Era su canción de cuna favorita. Entonces, suave pero urgente, se oyó un golpe a la puerta. Dejé el pelador, me limpié las manos en el delantal y me acerqué a abrirlo. Cuando abrí la puerta, me quedé congelado. Noé se quedó allí. Llevaba el pelo un poco más largo. Llevaba un abrigo azul marino y una mochila de lona colgada del hombro. Tenía la nariz roja por el frío. También tenía los ojos rojos. Abuela, dijo. Abrí la boca, pero no salió nada. Antes de que pudiera decir una palabra, él dio un paso adelante y me envolvió con sus brazos, fuerte. Como solía hacerlo cuando era pequeño y estaba enfermo, recién llegado del hospital, necesitando asegurarse de que yo realmente estaba allí. Lo abracé, dándole palmaditas suaves en la espalda. Lentamente, rítmicamente, como hacía años para calmarlo y dormirlo. Nos quedamos allí parados en la puerta durante lo que pareció un buen rato. Entonces se apartó, con los ojos aún húmedos, pero su boca se curvó en una sonrisa temblorosa. Abuela, ya estoy en casa. Lo jalé adentro.
Se dejó caer en su silla habitual en la mesa de la cocina, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Nada ha cambiado, dijo. Excepto tú. Tú has cambiado. Le acaricié la cara y me reí. Estás más alto. Y más delgado también. Su voz era ronca. No dejaba de soñar con este lugar. Todas las noches te veía en la cocina, cocinando. Tenía tanto miedo de que te olvidaras de mí. Me reí. Todavía recuerdo la noche que mojaste la cama. ¿Cómo podría olvidarte? Soltó una risa húmeda y entrecortada, en parte lágrimas, en parte alivio, llena de algo que lo hacía sentir como si volviera a casa. ¿Todavía te gusta la mantequilla de maní y el chocolate?, pregunté. Por supuesto que sí, sonrió. Preparé una tanda nueva esta mañana, dije, dirigiéndome a la estufa. Justo como te gustan, con extra de mantequilla de cacahuete, relleno de chocolate negro y un centro pastoso. Cuando yo iba a coger el cuenco, de repente él sacó una pequeña caja de su bolso. Esto, dijo, un poco tímido, es una colección de las cartas que te escribí a lo largo de los años. Y algunas fotos. No te las envié, pero siempre quise hacerlo. Pensaba que algún día te las entregaría yo mismo. Le quité la caja. Era más pesado de lo que parecía, lleno de años que no habíamos dicho en voz alta, pero que tampoco habíamos olvidado. Lo miré con dulzura. ¿Qué te trajo de vuelta, cariño? Me apunté a un programa de intercambio corto, dijo. Hay un descanso antes de empezar. Mamá y papá no lo saben. Yo quería venir aquí primero. Me miró serio y con los ojos lúcidos. No me escabullí. Tenía que verte primero. Luego sonrió suavemente. Me dije a mí mismo hace mucho tiempo que lo primero que haría cuando creciera sería traerte a casa. Hizo una pausa y añadió casi en un susurro. Aunque en realidad nunca te fuiste. Sé que me has estado esperando. Justo cuando dejé el tazón tibio de galletas de mantequilla de maní, él tomó una, la sopló y le dio un gran mordisco. Sus ojos se iluminaron. Abuela, todo sigue igual. Negué con la cabeza, sonriendo. Esta casa es tuya ahora. La cocina, las recetas, incluso las galletas. Todo. Se quedó congelado y me miró fijamente. ¿Hablas en serio? Claro que hablo en serio, dije. Presenté la documentación hace mucho tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, su voz se quebró. Pero no puedo. Ni siquiera sé cómo cuidarte. No hay prisa, dije con dulzura, dándole una palmadita en la mano. Tienes tu propia vida que vivir. Solo recuerda, aquí hay una estufa. Una olla en la hornilla. Una galleta enfriándose en la rejilla. Mientras eso sea cierto, sigo aquí. Inclinó la cabeza, conteniéndose las lágrimas. Las gotas cayeron sobre la mesa, suaves, firmes, agradecidas. No dije nada más. Simplemente me estiré y encendí las luces de la cocina un poco más. La luz cayó sobre la mesa. Y sobre el brillo de su rostro. Al final regresó. ¿Y yo? Nunca me fui.